Cordial saludo, tutor y compañeros. En esta grabación voy a hablarle acerca de la solución que hemos hecho con mis compañeros Jennifer Cardona Cardona, Lina Fernanda Muñoz, Angie Natalia Rodríguez, Julián Javier Rodríguez y yo que les hablo, Nicolás Francisco Álvarez Abril. Esta actividad es la tarea 1, explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Bueno, las preguntas que obtuve o que seleccioné fueron la 1, la 3 y la 14. La pregunta 1 es, explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de estas actividades. En su respuesta mencione 3 recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Bueno, la solución a la primera pregunta es, la actividad microbiana se desarrolla en función a diferentes aspectos como son factores intrínsecos y extrínsecos. Los factores intrínsecos son los relacionados en la actividad del agua, la acidez, el potencial de óxido de reducción, la composición química del alimento, entre otros, mientras que los extrínsecos son más importantes ya que son la humedad del medio y la temperatura, ya que los microorganismos no sobreviven y necesitan tener una fuente de agua cercana para obtener un desarrollo óptimo. Como ya lo mencioné, los factores que influyen en el crecimiento microbiano son los nutrientes, la temperatura y el agua. Los nutrientes, que son los alimentos con mayor contenido de proteínas y azúcares, que son los más favorables para el crecimiento y el desarrollo de microorganismos. En el caso de estas preparaciones, el ingrediente principal debe tener una alta cantidad de proteínas y vitaminas para que así se vuelva un medio favorable para el desarrollo y el crecimiento del microorganismo. El agua disponible. El AW mide la disponibilidad del agua del medio donde se encuentran los microorganismos, lo que es igual a la relación entre la presión del vapor del agua y el vapor del agua pura, lo que es igual a que los mohos y las levaduras requieren de ambientes con menos disponibilidad de agua que las bacterias. La temperatura. La temperatura es uno de los factores más relevantes en el crecimiento de los microorganismos. Todos los microorganismos dependen o necesitan de una determinada temperatura para desarrollarse a una velocidad óptima y máxima. Esta temperatura se llama temperatura óptima o temperatura ideal. Si la temperatura a la que se encuentran expuestos disminuye o aumenta, el crecimiento será más lento. Por encima de la temperatura máxima o por debajo de la mínima, puede ocurrir la muerte del microorganismo en dados casos, pero el hecho de que esto ocurra es muy poco probable. La, la próxima pregunta es, ¿por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos de los suelos? Bueno, la comunidad puede escribirse o describirse mediante su riqueza, y su diversidad es la medida de la riqueza y la uniformidad de la especie. La estructura de la comunidad se ve afectada por muchos factores, en los que se encuentran los factores abióticos y las interacciones entre especies, el grado de perturbación y los sucesos aleatorios de algunas especies, como las especies fundadoras y las especies claves, que son las que poseen funciones especiales importantes en la conformación de la estructura de su comunidad. Una forma de describir esta diferencia es decir que las comunidades tienen estructuras diferentes, esencialmente la estructura de la comunidad de descomposición, tanto en número de especies como con sus porcentajes, ya que una interpretación amplia de esto puede incluir también los patrones de interacción entre las distintas especies y se puede distinguir qué tanta riqueza tiene una comunidad de otra. Un ejemplo sería la primera comunidad tiene 30 especies y la segunda tiene 300, lo que nos indica que la segunda comunidad tiene una riqueza mucho mayor en especies que la primera. Las comunidades con mayor riqueza de especies suelen estar en áreas cercanas al Ecuador, ya que aquí hay energía solar abundante, temperaturas cálidas, grandes cantidades de lluvia y pocos cambios estacionales. El tercer punto es, nombre 5 grupos microbianos y su función. Bueno, los grupos microbianos son los virus, las algas cianocífias, los hongos, los protistas y las arqueas y bacterias. Los virus, que como ya se sabe son los microbios más básicos y que solamente se pueden percibir a través de microscopios electrónicos, son agentes infecciosos, lo que nos indica que para sobrevivir necesitan de un huésped
al que deben infectar y también necesitan de este para poder reproducirse, ya que no se puede replicar de ninguna otra manera. Esto lo hacen a través de una célula West. Las algas cianocíferas son de un gran tamaño y se caracterizan por hacer fotosíntesis de una manera muy similar a las plantas, es decir, que es oxigénica o que desprende oxígeno. Los hongos, que como ya se sabe integran el reino fungi, son microscopios, por ejemplo, la levadura. Los protistas, que son microbios eucariotas de gran volumen, por lo general se desarrollan en ambientes acuáticos, en agua dulce o salada, o en lugares muy húmedos, aunque varía dependiendo del desarrollo de las vías parasitarias, que por lo general estos organismos dependen de otros organismos a la hora de alimentarse. Perdón. Las arqueas y las bacterias son dos tipos de organismos procariotas celulares y se trata de microbios más simples que conforman el grupo de microbios con mayor presencia en la Tierra, se alimentan del hábitat en el que se encuentran y su reproducción se da a través de división de material genético. La función de cada uno de estos es: la función del virus es la transferencia occidental de los genes de las algas cianocíferas, es funcionar como fertilizantes de algunas plantas y un ejemplo de esto sería el arroz. Los hongos, que son los principales descomponedores de material genético o, perdón, de materia orgánica. Los protistas, que son los que producen aproximadamente la mitad del oxígeno del planeta a través de la fotosíntesis, y las arqueas y las bacterias. Las arqueas, que tienen un papel importante en el ciclo del carbono y el nitrógeno, y las bacterias tienen diferentes funciones, que son la barrera osmótica, el transporte, la síntesis, la transducción de energía, la replicación de ADN y el punto de anclaje de los flagelos. Bueno, aquí como podrán observar se encuentran las referencias bibliográficas que utilicé para el desarrollo de este documento y las evidencias de Turnitin. Como pueden observar, el porcentaje sobrepasa los 14% requeridos en la rúbrica evaluativa, pero me di cuenta en el momento de examinarlo que este se ve afectado por el título y las preguntas que se encuentran en la rúbrica que he puesto yo en el documento. Gracias. Bueno, buenas noches, me presento, mi nombre es Angie Natalia Rodríguez Castro, pertenezco al programa de agronomía al curso de microbiología de suelos. Doy respuesta a la pregunta 2, 5, 7 y 8. La pregunta 2 nos dice en qué consiste una comunidad microbiana. Entonces, como lo sabemos, es un conjunto de microorganismos, como lo vemos acá en la imagen y el laboratorio, algunos con la capacidad de adaptarse a diferentes hábitats. Los hábitats pueden ser hielo o extremo de calor, siendo las más preparadas para crecer con nutrientes. Acá como la hicimos en el laboratorio, con agar nutritivo. La comunidad microbiana se puede expresar de dos maneras. Una de ellas es la riqueza de especies y la abundancia de especies. La pregunta 5 dice, explica el concepto de microambiente empleando el ejemplo de microambiente de oxígeno en la Tierra. Bueno, entonces, como los microorganismos son muy pequeños, de manera directa experimentamos tan solo un ambiente local reducido. Entonces, este pequeño espacio es un microambiente, es lo que dice Madigan. Es pequeño espacio empleado para su hogar, como lo vemos acá en la imagen. El 7 nos dice, explique con un dibujo o esquema propio las composiciones de suelos con vegetación, teniendo en cuenta los microorganismos. Bueno, lo que yo hice acá fue dibujar la composición de suelos vegetales, teniendo en cuenta los microorganismos, ¿no? Entonces, el horizonte O es la capa de materia vegetal, microorganismos en forma de biopelículas en microambientes, acá en el horizonte O. En el horizonte A está la capa de suelo superficial con abundancia de materia orgánica, macroorganismos y microorganismos, denominada rizósfera perfecta para labores agrícolas, como lo hacemos nosotros en los diferentes cultivos. Horizonte B, capa de subsuelo,
donde se acumulan el humus, minerales finos y lixiviados, poca materia orgánica, ¿no? Por ende, para actividad microbiana, y es donde podemos encontrar todos los nematodos, erizoctonia, ahí es donde podemos encontrar todos eso. Y el horizonte C es la capa base del suelo. Con fragmentos de roca madre, la actividad microbiana es generalmente muy baja, ¿no? Se hallan minerales grandes. Y la pregunta 8 nos dice, defina, uno es la rizosfera y argumente sus importancias, y la 2 es efecto rizósfero. Bueno, entonces la rizósfera, como lo decíamos anteriormente en las, en las capas del suelo, la composición del suelo, vegetal y todo eso, entonces es una zona de interacción única y dinámica entre raíces de las plantas y microorganismos del suelo, ¿no? La comunidad de la rizosfera consiste en una microbiota, están bacterias, hongos y algas, y una micro y mesofauna, que son protozoos, nematodes, insectos y ácaros, como yo lo decía, ¿no? Y la micro y mesofauna es un proceso de descomposición en un ecosistema construyendo significadamente el catabolismo de las sustancias nocivas en la rizosfera. Y la importancia es que la rizosfera proviene de un complejo y dinámico microambiente, ¿no? Donde las bacterias y hongos, en asociación de las raíces, forman comunidades únicas que tienen consideración potencial para la detoxificación de compuestos orgánicos nocivos. En este caso, digamos, en las raíces, los nematodos llegan a la raíz y forman como, en el caso de la papa, es como camanduleros, ¿no? Y en el caso de la zanahoria, es como llagas. Entonces, eso es lo que se ve, ¿no? Y el efecto rizósfero es un efecto denominado rizosférico. Se debe a que las condiciones edáficas creadas por las raíces favorecen la disponibilidad de alimentos para las bacterias. Ellas son los que le dan el alimento a todas esas. Y bueno, muchas gracias. Acá están las referencias de donde yo saqué la información, que es de la plataforma. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Julián Javier Rodríguez, estudiante de agronomía. Estamos desarrollando la actividad con mis compañeros de las preguntas de la actividad 1, explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Bueno, encontramos en este caso unas preguntas en el cual me corresponde esta. Sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Como factor principal encontramos la energía, donde básicamente también tiene una variedad de funcionalidad, como también sabemos está la energía eólica, energía geotérmica, energía solar y energía por corriente de agua, que es muy importante para nosotros. Energía eólica, en este caso está la producción de cianobacterias, en energía geotérmica está la producción de arqueos y reducción de impactos ambientales. Energía solar, pues todos lo conocemos como el proceso de fotosíntesis para el crecimiento de microorganismos fóticos y también muy fundamental para el crecimiento de las plantas. Energía por corriente de agua. Encontramos las hidrorepresas, eh, eh, para la producción de energía, el crecimiento de algas y en este caso se reduce en la materia inorgánica. Esta es la siguiente pregunta. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Bueno, siempre va a haber una competencia entre microorganismos, ya que nosotros los suministramos. La competencia de microorganismos se da básicamente por nutrientes, ya que esto lo puede favorecer. Asimismo, la cooperación entre ellos mejora el crecimiento de vegetación y mejoramiento del mismo suelo. Hay microorganismos que son más agresivos que otros, ya sea en cuestión de espacio y reproducción, ya que hay unos que se reproducen más rápido que otros. Y pues básicamente va a haber una competencia por nutrientes, pero ellos van a cooperar entre sí, ya que su funcionalidad es recuperación y mejoramiento de suelos y pues también hace parte del crecimiento de las plantas.
Porque la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema. Eh, entonces encontramos que la actividad microbiana es muy importante en el sistema de producción agrícola. Y no solamente en producción agrícola, es muy importante en los sistemas de producción donde encontramos suelo, ya que sin el suelo el ser humano no sería nada. Ya que en su mayoría los microorganismos mantienen las relaciones asociadas beneficiosas con las especies vegetales y son estimulados a través de sustancias que segregan las plantas, en donde se conoce como sector rizosférico. Las asociaciones entre plantas y microorganismos pueden darse en la filosfera, que es la superficie foliar de la planta o en la rizosfera, que es la superficie en la región del suelo, en donde hay una relación estrecha entre el contacto entre la raíz de la planta y el suelo. Entonces los microorganismos son los que nos permiten que muchos de los minerales que encontramos disponibles en el suelo eh, puedan ser asimilados por las plantas. Y algunos minerales que se encuentran en el suelo se encuentran gracias a, a la reacción de los microorganismos en la degradación de estos a través de la materia orgánica, ya sea a través de la materia orgánica, ya sea por cosas de descomposición, se integran en el suelo o por algunos otros agentes de residuos, por, ya que pueden llegar al suelo digámoslo así, impermeados y pueden ser transformados por los microorganismos para ser asimilables por las plantas. Nos dice, nombre tres factores claves que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana del suelo. Traigo una cita de Jenkinson de 1992 donde nos dice que los factores involucrados en la actividad microbiana, los más importantes son la temperatura, el pH, la humedad, la disponibilidad de oxígeno y nutrientes inorgánicos y accesibilidad al sustrato. Todo esto llevado a la agricultura lo tengo en cuenta porque podemos decir que los factores más importantes que controlan la dinámica de la biomasa es la temperatura, porque ya que de acuerdo a la temperatura, asimismo vamos a encontrar microorganismos. Si es más frío hay unos, si es más caliente hay otros, ya que nos van a ayudar a toda la dinámica que tiene que ver con la biomasa en el suelo y la degradación de los mismos para que las plantas puedan asimilar. Otro factor muy importante es la humedad, ya que de acuerdo a la humedad vamos a encontrar ciertos microorganismos que se pueden presentar en suelos húmedos, en suelos anegados, en suelos de poca humedad y asimismo pues uno lo puede digamos que visibilizar o lo puede palpar, ya que de acuerdo si encontramos un suelo de poca humedad no vamos a encontrar un gran porcentaje de materia orgánica, ya que estos son los que nos van a aportar los microorganismos en la biomasa. Digamos que en en esta imagen de fondo encontramos residuos que tienen suelos de contenido de humedad relativa apropiada a una temperatura en la cual los microorganismos pueden asociarse y pueden estar, digámoslo así, haciendo su función de la mejor manera. Encontramos una disponibilidad del oxígeno adecuada y los nutrientes inorgánicos que podemos ver, digamos, en cuanto al color que nos van a dar, ya sea un color oscuro, nos dice que sería un suelo con bacteria orgánica. Otro factor muy importante es el pH, ya que de acuerdo al pH, digamos que podemos saber el nivel de acidez del suelo y lo que nos va a proporcionar, ya sea un dato básico de acuerdo a la actividad microbiana que podemos encontrar en el suelo, de acuerdo a los minerales que en él se pueden presentar y que puedan ser asimilados por las plantas. Estas son las preguntas. Muchas gracias por su atención. eh,
Espero verlos pronto. Buenas noches, mi nombre es Lina Fernanda Muñoz Guerrero, estoy en el programa de agronomía del SEAD de Tunja y doy respuesta a las preguntas 9, 10, 11 y 12. ¿Qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano? La actividad microbiana es importante para mantener la fertilidad del suelo y en la nutrición de las plantas y los microorganismos del suelo. Conducen la biodegradación de la materia orgánica y se produce en la capa de la superficie del suelo rica en material orgánica en el interior. ¿Qué son las CBS y cuál es su importancia fundamental? Las CBS significan costra biológica del suelo, formada por la íntima asociación entre partículas del suelo, cianobacterias, algas, hongos, etc. Poseen una gran importancia para la cementación del suelo. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad en el suelo? Temperatura, pH, humedad, oxígeno, nutrientes inorgánicos, accesibilidad al sustrato, influye en la descomposición de la materia orgánica. Importante tener la textura del suelo. ¿Por qué es importante la especificación alopátrica en el suelo profundo? Es importante ya que reproduce nuevas especies donde aparecen en pequeñas poblaciones periféricas de la especie madre y pueden ocurrir cuando una especie se subdivide en grandes poblaciones. Gracias. Reciban un cordial saludo, mi nombre es Jennifer Cardona Cardona. Voy a exponer desde la pregunta 16 hasta la pregunta 19. La pregunta 16 dice que por cuáles factores es gobernada la variabilidad de la biomasa microbiana. Dice que los factores claves para la variabilidad de la SMB son, uno, los tipos de uso de tierra. Vemos que cuando no se tiene un buen uso de la tierra, pues obviamente se va a repercutir de manera negativa. Podemos notarlo en las como prácticas agrícolas que se han venido usando de una manera no muy buena, es decir, cuando se talan bosques de manera indiscriminada, cuando no se rotan cultivos, cuando no se dejan descansar los suelos, eso y otras muchas más como, como razones que pueden repercutir a que afecte la biomasa microbiana si no se tiene un buen uso de la tierra. El otro factor clave es la variabilidad climática, que sea por causas bien sean naturales, como lo vemos con tormentas, inundaciones, deslizamientos de tierra, temperaturas extremas, incendios forestales. Esto pues repercute obviamente de una manera negativa, pero también van de la mano con el desequilibrio que el hombre ha generado en el ecosistema, que es muy alto, bastante alto, pues como por porque no tenemos en cuenta que el suelo es un organismo vivo y que hay que cuidarlo, que hay millones de obreros ahí que nos pueden ayudar. Entonces, esto es otro factor que influye, si no lo sabemos manejar, de una forma negativa a la biomasa microbiana. La composición de la vegetación dominante es otro factor clave. Pasamos a la pregunta 17 que dice que cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres. Dice que hay que argumentar la respuesta usando el ejemplo del bosque tropical seco. Entonces, pues, el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres es la EMS, pues la biomasa microbiana del suelo. Actúa como reservorio de nutrientes disponibles y juegan un papel importante en la supervivencia de las plantas. Entonces, es así como en ecosistemas de bosques caducifolio tropical seco, la extracción de nutrientes de las hojas senescentes, es decir, viejas, o en estado de descomposición juegan un papel importante y su movilización en la SMB. Es decir, los microorganismos cuentan con la capacidad de aclimatización a ciclos de secado y rehumedecimiento. ¿Por qué? Pues porque los microorganismos del suelo incorporan solutos para ajustarse osmóticamente a la ausencia del agua en el suelo, inmovilizando y por lo tanto disminuyendo la concentración de nutrientes disponibles en él. Entonces, los microorganismos se adaptan perfectamente
obviamente también hay que ayudarlos. No todo, no todo se lo tenemos que dejar a ellos porque pues ellos son unos obreros que también necesitan de alimento. Pasamos a la pregunta 18 que dice que por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado. Pues porque cuando es mayor, cuando mayor es la biomasa microbiana, va a ser mucho mayor la captación de nutrientes inmovilizados y energías, los cuales son aprovechados y transformados por plantas en los cultivos. A continuación pasamos a la pregunta 19 que dice ¿qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a la SMB? Pues podemos concluir que mediante la forestación de plantaciones mixtas en asociación con bioinoculantes adecuados pueden ser un buen refuerzo microbiano para mejorar la SMB y la productividad del ecosistema, en comparación pues a los monocultivos que puede ayudar en el retorno de la gran mayoría de los diversos tipos de recursos derivados de plantas como hojarascas, biomasas de raíces finas, exudados de raíces o rizodepósitos. Entonces, pues, por esto se recomienda que las especies vegetales que tengan una alta eficiencia en la producción de biomasa y favorezcan el establecimiento de microbios y microbios benéficos, tales como micorrizas y fijadores de nitrógeno, deben ser seleccionados durante los programas de restauración. Con esto concluimos que la biomasa microbiana es muy importante y que debemos de cuidarla, de tratar de mantener un equilibrio para que no se altere y pues nos favorezca. Muchas gracias por su atención prestada y feliz día.